Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer veros aquí después del verano. Es la primera actividad en abierto que estamos realizando. Hemos comenzado el mes de septiembre continuando con el programa de aceleración que lanzamos desde Ecosistema Más Empresa y en el cual tenemos 8 proyectos que están desarrollando diferentes iniciativas en el ámbito del fintech, en el ámbito de la sostenibilidad también, y en el ámbito de soluciones para pymes, ¿no? Y esto lo comenzamos la semana pasada, pero hoy es el primer evento que hacemos abierto para todos y la verdad es que es un lujo poder hacerlo de la mano de Alice Valls, que como sabéis es Key Opinion Leader de Ecosistema Más Empresa, un proyecto que tiene como objetivo impulsar la innovación, la digitalización, la sostenibilidad, la transformación cultural, la diversidad y también el emprendimiento. El tema que toca Aleix, yo creo que seguro que va a estar de la mano, ¿no, Aleix, entre la innovación y la digitalización, y seguro que impacta también mucho sobre la cultura de la empresa y sobre otros ámbitos, ¿no? Incluso tiene seguro que una parte de emprendimiento o intraemprendimiento. Creo que toca bastante de nuestros transversales, pero el concepto de business prototyping, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que es fundamental para empezar a ofrecer respuestas ágiles en el mercado que nos permitan validar nuevas ideas, nuevas propuestas que queremos hacer llegar al mercado. Aleix, como os digo, yo creo que ya lo conocéis todo, pero es ingeniero de caminos, doctorado en mecánica computacional y en este momento trabaja dentro de su consultora, de su propia consultora, que es Liquid, y creemos que sin duda toda la experiencia que tiene, más allá del conocimiento, sino de la experiencia práctica que seguro que nos va a compartir, de desarrollos que ha hecho dentro de organizaciones, puede ser muy útil para todos. Yo antes de pasarle la palabra a Aleix, sí que quiero recordaros a todos que el 29 de septiembre lanzamos desde Ecosistema bueno, pues un proyecto que para nosotros es fundamental en este año, ¿no? Que es el proyecto de los Future Labs, que tiene como objetivo impulsar la colaboración entre diferentes miembros del ecosistema, entre diferentes usuarios, con el objetivo que diferentes tipologías de empresa colaboren, y ya veremos qué significa colaborar, porque hay muchos formatos de colaboración, ¿de acuerdo? Pero sí que por lo menos trabajen de una forma no conjunta, pero sí consensuada en el desarrollo de soluciones, retos y de identificación de nuevas oportunidades. Así que os invitamos a todos a que el 29 de septiembre a las 12:30 os conectéis brevemente. Y aquellos que estéis en Zaragoza, deciros también que va a haber una presentación física en las mismas fechas y nos encantaría contar con todos vosotros. A partir de ahí habrá unos grupos activos en los cuales, por supuesto, también nos encantaría contar con todos vosotros. Serán grupos multidisciplinares, transversales, guiados con facilitadores técnicos y de la colaboración. Y creemos sinceramente, y es una apuesta muy importante que estamos haciendo desde Ibercaja Banco y su fundación, con el objetivo de impulsar, insistimos, la colaboración, ¿no? La forma que creemos que va a ser la forma futura de solucionar problemas. A partir de aquí, Aleix, te cedo la palabra y creo que sabéis que el chat está abierto para todas las preguntas que se vayan haciendo. Pedro y Laura van a estar atentos a todas las necesidades que vayan surgiendo y, por supuesto, si a mí me necesitáis, también estaré por aquí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Luz, por la introducción y, como siempre, agradecer a todos los que estáis hoy aquí vuestro tiempo y vuestro interés en el tema que vamos a tratar hoy, que espero sea y cumpla las expectativas que todos tenéis. Agradeceros entonces ese tiempo y al Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, como siempre, para unirnos y hacer el esfuerzo de que todos podamos estar estas jornadas juntos y compartiendo este conocimiento. He preparado una sesión que nos va a llevar aproximadamente hasta 90 minutos, donde me gustaría, en la medida de lo que lo permiten estas plataformas, que fuera lo más interactiva posible. Vaya por delante que cortarme, interrumpirme, utilizar el chat o el canal que os sea más cómodo para hacer cualquier pregunta. He intentado, a su vez, cuando diseñábamos la sesión, que sea lo más didáctica y pragmática o práctica posible y alejarme lo máximo posible de una clase teórica o de conceptos teóricos. Todo lo que os voy a contar hoy es resultado de los años que hemos estado trabajando en Liquid, desarrollando nuestra metodología de Business Prototyping y de Venture Building, metodología que hemos puesto en práctica en proyectos con nuestros clientes o para proyectos internos nuestros. Y lo que os vengo a compartir un poco es las mejores prácticas que hemos aprendido en estos años utilizando esta metodología, para qué sirve, para qué nos sirve, qué limitaciones tiene,
qué ventajas tiene respecto a otras metodologías que pueden ser de alguna forma sustitutivas o complementarias cuando nos estamos planteando el lanzamiento de nuevos productos, servicios o modelos de negocio. Y espero que de alguna forma sea de vuestro interés para aquellos que ya con el título de la sesión apuntarse ya era un reto. Entonces interpreto que todos los que estáis aquí ya partís con un punto de partida avanzado de interés respecto al tema que vamos a cubrir hoy, ¿vale? Entonces he preparado un PowerPoint, cosa que lo que va a hacer es que yo ahora básicamente voy a empezar a ver el PowerPoint, no os voy a ver. Entonces, por favor, insisto, cualquier interacción es agradecida, más cuando tienes 90 minutos por delante de soledad en esta habitación, delante de la pantalla. Cualquier respiro que me deis con una pregunta siempre es agradecido, ¿vale? Muy bien, pues empezaremos, ¿vale?, con un poco de marco y de contexto sobre qué entendemos nosotros por este concepto del Venture Building y los distintos elementos que la componen, ¿vale? Si no me equivoco, deberíais estar viendo el principio de la presentación, no estáis viendo el final. Me voy a desplazar al principio y ahora... ¿Veis la presentación? Sí, ahora sí, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, pues empezamos. ¿Cómo lanzar nuevos modelos de negocio? Introducción al Business Prototype. Bueno, pues un poco cuando pensábamos el título de la sesión era recoger y compartir con vosotros, como os decía, esta experiencia en el lanzamiento de nuevos modelos de negocio. Vaya por delante que esto también puede ser aplicable no única y exclusivamente a modelos de negocio enteros. Puede ser una metodología también interesante para explorar el lanzamiento de nuevos productos o de nuevos servicios sin que ello signifique un modelo de negocio entero o en su totalidad. Y explicaré qué quiere decir un modelo de negocio respecto a lo que podría ser el lanzamiento de un producto o un servicio, ¿vale? Esto del Business Prototyping viene a buscar la intersección entre lo que sería el prototipado, el concepto de prototipado que uno tiene en la cabeza cuando está hablando de producto, y utilizar las herramientas que nos facilita, principalmente la digitalización, ¿vale?, para poder, de alguna forma, prototipar lo que sería un modelo de negocio, ¿vale? Antes de empezar, simplemente un contexto, pero que me gustaría remarcar, porque aparte me encargo o tengo la responsabilidad del pilar de digitalización o de digital dentro del ecosistema Más Empresa, porque hoy esta metodología y porque hoy esto es absolutamente necesario para muchas compañías, ¿vale? O el por qué lanzar modelos de negocio digitales. Uno, porque hoy más que nunca es más fácil lanzar negocios digitales. El coste de lanzar un modelo de negocio digital es absolutamente bajo si lo comparamos con el lanzamiento de un negocio digital en los años 90 o los años 80. Eso hace que hoy nosotros mismos podamos lanzar y probar modelos de negocio con muy poca inversión, tanto en tiempo como en dinero. Eso hace la facilidad en la innovación y en modelo de negocio digital, pero a su vez hace que si no lo hacemos nosotros, otro lo pueda hacer por nosotros. La economía colaborativa, plataformas digitales, la economía de la startup, el trabajo de los nómadas digitales, entornos de ética y de regulación, digitalización y transparencia, el segmento del yo, la inteligencia artificial, la movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No os cuento nada más que ese usuario hiperconectado, ese cliente hiperconectado que lo que busca es una experiencia cada vez más personal. Como compañía, si queremos seguir siendo competitivos, no podemos negarnos a que nuestra propuesta de valor, es decir, nuestro modelo de negocio, incorpore cada vez más el potencial que ofrecen las plataformas digitales en su globalidad. Eso nos va a obligar, si queramos o no, a tener que lanzar o estudiar la potencialidad de incorporar modelo de negocio digital a nuestro modelo de negocio existente o añadir nuevos modelos de negocio a nuestra propuesta de valor principal basada principalmente en modelos digitales. Cuando hablamos de los millennials, de la generación Z, que es aquel nuevo cliente al que queremos todos a veces llegar o al que estamos obligados a llegar porque si no, nuestro cliente cada vez es más antiguo, he hecho este ejercicio para poner en contexto cuál es la oportunidad que estamos perdiendo si realmente no estamos construyendo una propuesta de valor, un go-to-market que sea óptimo para la generación Z y la generación millennial. Hoy en España representan ya el 47% de la población. Cada vez más representan más capacidad de compra. Es decir, cada vez más no podemos negarnos
ajustarnos a sus necesidades de experiencia de cliente. Estemos en el sector de los seguros, estemos en el sector de la automoción, estemos en cualquier sector, si hoy nuestra propuesta de valor no es una propuesta de valor ajustada a las expectativas de un millennial o de una generación Z, estamos de alguna forma no atendiendo adecuadamente un 47% de la población. Cuando cruzamos esta tendencia demográfica con su patrón de consumo, patrón de compra, como hemos visto anteriormente, indudablemente nos obliga a hacer una reflexión de cómo vamos a tener una estrategia digital en nuestro modelo de negocio o cómo vamos a digitalizar nuestro modelo de negocio, ende cómo lanzamos nuevos modelos de negocios digitales. ¿Qué entiendo por modelo de negocio? ¿Vale? Para de alguna forma poder contextualizar bien y que todos tengamos un mismo lenguaje a lo largo de la sesión. ¿Qué es un modelo de negocio o cómo definimos nosotros un modelo de negocio? ¿Vale? Un modelo de negocio básicamente es responder a estas preguntas. ¿Qué le ofrecemos a nuestro consumidor? La famosa propuesta de valor. ¿Quién es tu cliente o a quién nos dirigimos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los mecanismos de ganancia? ¿Vale? Y el cómo. ¿Cómo se crea? ¿Cómo movilizamos? ¿Cómo creamos esa propuesta de valor? Cuando nosotros estamos planteando el lanzar un nuevo modelo de negocio digital, lo primero que tenemos que respondernos son estas preguntas. Si no podemos responder a estas preguntas, es que no tenemos un modelo de negocio. Quizá tendremos una nueva estrategia de marketing, quizá tendremos un nuevo producto o no tendremos un nuevo servicio o un nuevo proceso. Pero para poder tener un modelo de negocio, tenemos que ser capaces de tener todos los componentes. ¿Aplica la metodología que os voy a presentar del Business Prototyping a cuando en lugar de tener este modelo de negocio tenemos una parte parcial, como puede ser un nuevo servicio o un nuevo producto? También aplica, con ciertas restricciones y ajustes, pero aplica. En general voy a presentaros la versión más compleja, si queréis la más ambiciosa, la que quiere validar un nuevo modelo de negocio entero. A partir de aquí siempre será, entre comillas, más sencillo validar un producto o un servicio, en particular si nosotros ya estamos posicionados en aquella categoría. Será mucho más sencillo poder validar y utilizar el Business Prototyping si lanzamos un producto dentro de una gama en la que nuestra compañía ya tiene presencia, marca y conocimiento de cómo funciona esa categoría. Así entramos en un lugar absolutamente nuevo donde o no existe categoría y queremos construir la categoría, o que la categoría existe pero para nuestra compañía es absolutamente nueva. No conocemos los canales de distribución, no conocemos cuáles son los partners y tenemos que ganarnos la confianza y la reputación dentro de la categoría. Este ejercicio parece trivial y uno seguramente a veces por lo trivial se lo pasa por alto. ¿Qué me refiero? A que os recomiendo, siempre que os estéis planteando el lanzamiento de algo que penséis que es una propuesta de valor entera, os hagáis una buena reflexión e intentáis responder a estas preguntas de forma detallada. La respuesta a estas preguntas será principalmente hipótesis. Me explico. Cuando uno está encerrado en una habitación con colegas pensando en un modelo de negocio, hace lo que yo le llamo despotismo ilustrado empoderado por post-its. Es decir, imagina un cliente que tiene un problema o una necesidad e imagina un cómo y un qué que le va a permitir dar respuesta a esa nueva necesidad o problema con un porqué que será su mecanismo de ganancia. Habitualmente ese ejercicio, que es un ejercicio apasionante, intelectualmente intenso, es un ejercicio que no va a superar el primer contacto con el primer cliente. ¿Por qué? Porque es un conjunto de soluciones o, si queréis, de hipótesis, que algunas de ellas serán absolutamente válidas y se basarán en nuestro conocimiento de ese sector, pero que muchas de ellas no serán en absoluto acertadas y el cliente, en ese caso consumidor, es quien nos va a ayudar a entender bien qué es lo que necesita. Existen historias a lo largo del mundo de los negocios de grandes plataformas que conocemos hoy que su primera propuesta de valor distaba mucho de ser lo que es hoy y que por un proceso de iteración y de validación han ido reajustando esa propuesta de valor, ese qué, o incluso ese quién, o ese cómo, ¿vale? Para poder llegar a tener una propuesta de valor que satisface las necesidades, ¿vale?
Es decir, y esto es algo que cambia mucho o que es una estrategia complementaria a lanzar innovación respecto a otras metodologías, incorporamos un concepto más iterativo en lugar de un proceso menos basado en cascada, en waterfall o en desarrollo lineal, donde lo que vamos es cumpliendo distintas etapas en el desarrollo de nuestro producto. ¿El quién? ¿Qué personas hay detrás de nuestros clientes? Esta es una pregunta fundamental. Esto es algo que nosotros vivimos en primera persona con nuestros clientes. Las empresas, muchas de ellas cometen un error, sobre todo las empresas de B2B, las empresas que hacen negocio con empresas, en no entender que detrás de una empresa vuelve a haber personas. Y que si nosotros no entendemos bien cuáles son los problemas y las necesidades de esas personas que hay detrás de esas compañías, nuestra propuesta de valor va a ser difícil que sea ganadora o competitiva respecto a otras, ¿vale? ¿Qué segmentos? ¿Qué tipo de relación espera el cliente con nosotros que mantengamos? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? ¿Cuáles son las partes interesadas cuando nosotros desarrollamos estos clientes? Contestar estas preguntas, este documento que os estoy enseñando hoy, os lo haremos llegar a aquellos que estéis interesados, ¿vale? Son preguntas que os sugiero o tenéis que responder y elaborar, sobre todo, principalmente, hipótesis. Hipótesis que os van a tener que luego ser validadas con un proceso de business prototyping. Quedaros de este concepto. Vamos a generar una versión cero de nuestro modelo de negocio, de nuestro quién, por qué y cómo, y lo que vamos a hacer es desarrollar un conjunto de hipótesis que lo que vamos a hacer es tener que diseñar experimentos que nos permitan validar. Esto es lo que le llamaremos business prototyping, ¿vale? Cómo hacerlo y qué tipo de metodologías, qué tipo de herramientas es lo que veremos a lo largo de la sesión. ¿El qué? ¿Cuáles son los productos y servicios que implementamos para lograr esto? ¿Qué problemas? Si no hay problema, no hay negocio. Es muy difícil. Está reservado y yo habitualmente a mis clientes les recomiendo empezar por problemas conocidos, que ser capaz de crear categorías de productos y servicios en lugares que no existe ni el problema ni la necesidad. ¿Se puede hacer? Sin duda. ¿Es complicado? Muchísimo. ¿Es caro? Carísimo, ¿vale? Cuando no existe la necesidad o no existe el problema, construir un producto y un servicio en ese lugar es extraordinariamente difícil. Tienes que evangelizar, tienes que contarle al cliente la propuesta de valor y él tiene que de alguna forma entender que sin saberlo aquel producto lo necesita. Alguien que era un maestro haciendo esto era Steve Jobs, todos lo conocéis, y tenía la capacidad de crear categorías de producto enteras, como fue de alguna forma el iPhone o como fue el iPad, ¿vale? Crear productos que han sido capaces de crear categorías enteras en la electrónica de consumo y en el contenido y en el consumo de contenidos. Esta es la situación, ¿vale? En la que estamos, ¿vale? Y cómo vamos nosotros a tener que desarrollar. Entender muy bien el quién. Si no entendemos muy bien quién es nuestro cliente, va a ser difícil poder diseñar un cómo que sea relevante para él. El qué. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Cómo? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuáles van a ser los elementos estructurales? Para muchos, imagino, en esta sesión lo que os estoy contando no es nada nuevo. Quizá lo único es que os estoy poniendo un marco, una referencia. Esto es lo primero que nosotros hacemos en la fase inicial de Business Prototyping. Cuando empezamos a trabajar sobre esas potenciales ideas o territorios de oportunidad, como le llamamos nosotros, lugares donde pensamos que hay una oportunidad, por ejemplo, sostenibilidad, por ejemplo, bricolaje, por ejemplo, manualidades, por ejemplo, hobbies, por ejemplo, bienestar, e intentamos empezar a encontrar potenciales modelos de negocio dentro de esos ámbitos suficientemente grandes, que le llamamos territorios de oportunidad o en inglés hunting grounds. Empezamos a preguntarnos y a dar respuestas a todas estas preguntas en distintos lugares, distintos tipos de clientes, distintos tipos de qués, de productos, de servicios, de competencias, y empezamos a explorar este territorio en una fase más divergente para luego buscar una fase convergente, ¿vale? Y lo último es el por qué, ¿vale? Es cómo vamos a imaginarnos que por qué pagará un cliente, por qué nos pagará, cuál será el modelo de ingreso, esto será una suscripción, esto será un pay-per-use, esto será un comprar de vez en cuando, esto será un mercadillo, será un marketplace, que en inglés siempre queda más sexy, ¿de acuerdo? Y será el mecanismo de ganancias o cómo vamos a ganar dinero.
Entendido esto y respondido a estas preguntas, lo que tenemos no son respuestas, sino lo que tenemos son hipótesis. La respuesta a estas preguntas es un conjunto de hipótesis que todas ellas en conjunto nos generan distintos modelos de negocio con distintas versiones. Nuestra experiencia dice que en un 90% de casos estas hipótesis, muchas de ellas no serán ciertas y donde pensábamos que era un modelo de suscripción, la gente no estará dispuesta a pagar una suscripción, pero quizás sí que estaba dispuesta a pagar para entrar de vez en cuando y comprar, que donde pensamos que aquello era un producto que sería el más interesante, es un producto de poco interés y que no es realmente un producto de alta rotación y que en cambio otro uso, otro producto funciona mucho mejor. Sucede mucho en el mundo de los servicios. Nos imaginamos que vamos a lanzar una nueva plataforma que ofrezca una serie de servicios a un tipo de cliente y nos sorprende que al final aquel servicio que pensábamos que era más residual tiene una usabilidad del 90% respecto al resto y es el que realmente nos genera atracción. Y sobre todo lo más importante es intentar entender cuál va a ser el patrón de uso de esta propuesta de valor. ¿Cuál es aquel elemento que hace que nuestra propuesta de valor funcione? Coja tracción. ¿Vale? Muy bien. Aunque todos podemos pensar que los modelos de negocio son absolutamente ad hoc y casi hay uno por persona que se ponga a pensar, sí que realmente, y si lo analizáis, nosotros trabajamos con unos 55 patrones de distintos modelos de negocio. Lo que hace es que básicamente sus combinaciones, ¿vale?, acaban dando lugar a casi un 90% de todos los modelos de negocio comerciales. Simplificando esto el mensaje, y sin extenderme mucho en este capítulo, lo que os quería decir que cuando hablamos de modelos de negocio digitales, si pensáis en su modelo de monetización, principalmente hoy, aunque le hemos dado muchas vueltas a Internet, en Internet solo se gana dinero de 4 maneras, a saber, montando mercadillos, marketplaces, vendiendo suscripciones, vendiendo datos / audiencias / anuncios y en el mundo, si queréis, más del software, lo que se conoce como el software as a service o los servicios digitales. Suscripción, por ejemplo Netflix, mercadillos, por ejemplo Amazon, publicidad, los Googles y los Facebooks del mundo y sus variantes, y software, servicios digitales, Gmail u otros elementos gratuitos o en el caso de que paséis a la versión de pago o lo que pueda ser, por ejemplo, el uso de un CRM en vuestra compañía o la suscripción a cualquier tipo de herramienta digital que utilicéis para editar vídeos, para lo que vosotros necesitéis. Si os fijáis, dentro de estos 4 grandes modelos acabarán saliendo los principales modelos de monetización, los porqués, los modelos de ganancia. Y sobre modelos comerciales tampoco saldrán tantas variantes cuando pensáis en modelos de negocio comerciales. Esto tiene una explicación y es bastante sencilla. El Internet que conocemos hasta la fecha es un Internet principalmente de personas, es un Internet de consumidores. Y como es un Internet de consumidores, los modelos comerciales más desarrollados en el mundo digital hoy principalmente hablan de personas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pensar en eso es una idea muy potente, donde las compañías normalmente naufragan. ¿Vale? Entender que Internet está desarrollado y pensado para personas, no para empresas. Por lo tanto, si queréis sacar el máximo del mundo digital, tenéis que pensar en personas y no en empresas. ¿De acuerdo? Esto os parece un cambio trivial, pero tiene unas connotaciones muy importantes. Por ejemplo, si alguien está aquí y está intentando que su empresa sea relevante, por ejemplo, en redes sociales, porque le interesa tener una voz y una presencia en redes sociales para atraer nuevos clientes, se habrá dado cuenta que tiene una estrategia complicada de resolver, que es qué necesita su compañía en las redes sociales para ser relevante. Cuando eres una persona, contar algo en Instagram es sencillo. Tienes una vida, te haces una foto de los pies y dices dónde estás de vacaciones. Cuando eres una compañía no te vas de vacaciones, no tienes pies, por tanto no tienes foto en verano. Es decir, pensar que cuando estáis diseñando modelos de negocio digitales, el Internet sobre el que vais a trabajar principalmente hoy es un Internet de personas, en la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, ¿cómo cogemos e intentamos dibujar ese modelo de negocio y plasmarlo en una herramienta que sea el punto de partida sobre el que ir recogiendo la experimentación que vamos a realizar?
Pues no sé cuántos lo conocéis, simplemente os lo dejo aquí. Imagino que todos conocéis esta herramienta. Aquellos que no, esto es el Business Canvas Model desarrollado por Stolbalder. Es una herramienta cada vez común y que se utiliza más en las compañías como una forma de poder recoger procesos de lanzamiento de nuevos modelos de negocio o de servicio. Disculpad, hay alguien que tiene el micro abierto. ¿Sí? Vale, de acuerdo, gracias. Entonces, esto básicamente lo que te hace es recoger lo que yo le llamo los building blocks, los elementos estructurales de lo que sería un modelo de negocio. Esta template, este modelo de aquí, ¿vale? Se empieza siempre a rellenar por la derecha. Es decir, al revés de cómo escribimos en los mundos, por ejemplo, como nosotros, ¿vale? Es decir, empezamos siempre por la parte de clientes. Nunca se empieza por la parte de partners, no se empieza por las actividades y los recursos, sino que se empieza habitualmente por la parte de los clientes y luego por la parte de la propuesta de valor. ¿Por qué? Y esto está intrínsecamente vinculado a la metodología de Business Prototyping. Ningún modelo de negocio va a funcionar si no tiene clientes. Y vas a decir, joder, Alex, no hacía falta hacer una sesión para decir esto. Te lo compro. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que la mayoría de veces, cuando estamos trabajando con compañías consolidadas, su visión es totalmente de recursos y de procesos. Me explico. Yo soy capaz de hacer sillas y hemos hecho un análisis interno después de unos trabajos de innovación muy interesantes y nos hemos dado cuenta que con la tecnología que utilizamos para las sillas también podríamos hacer lámparas que tendrán este aspecto, esta funcionalidad y que tendrán este precio. ¿Sabes qué? Vamos a coger y vamos a hacer estas lámparas nuevas que van a tener este precio, estos materiales, esta tecnología y esta capacidad de diseño. Vamos a hacer los primeros prototipos. Esto nos llevará un tiempo, cierta inversión en moldes, en utillajes, y vamos a intentar conseguir estas lámparas. By the way, las lámparas no se venden en las mismas tiendas donde vendíamos nuestras sillas, porque nuestras sillas eran sillas de oficina y nuestras lámparas son lámparas de decoración, no van por el mismo canal de distribución, aunque parecen primas hermanas, unas tienen que ir a tiendas de decoración y nuestras sillas estaban en tiendas de mobiliario de oficina. Distinta red de distribución, distinto canal y, muy importante, distinto cliente. Ya no nos dirigimos a cliente básicamente corporativo que tiene necesidad de sillas para su oficina, sino nos dirigimos a familias o personas que quieren tener una lámpara bonita en la mesa de noche. Nuevo canal de distribución, nueva estrategia de marketing. ¿Qué nos acaba sucediendo? Que esos prototipos, esas lámparas, habitualmente nunca llegan al mercado. Y no han llegado al mercado básicamente ¿por qué? Porque nunca se presentó nadie a entender cómo teníamos que prepararnos para poder, uno, entender ese nuevo cliente, dos, entender la propuesta de valor y si esa lámpara sería interesante o no para esa categoría de las lámparas, cuál era nuestro canal de relación, cuál es nuestro nuevo canal de distribución. Y hasta que esto de aquí no queda resuelto, no me cuentes si gracias a que nuestra fábrica dobla tubos y gracias a que tenemos no sé qué proceso y qué partners, en lugar de sillas, te puedo hacer lámparas. ¿Sí? Ya está, me está muy bien, me gusta. Si podemos hacer lámparas, ya las haremos. Pero primero entendamos cuál es la lámpara que hoy quieren los clientes. Porque si no hay clientes, no hay negocio, por mucho que nuestra fábrica tenga la capacidad de producir lámparas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentarios? Yo sobre todo, Alex, en esta parte, que supongo que lo habrás visto mucho con vuestra experiencia, ¿no? Que es cómo negocios consolidados que ya sirven desde hace años a un tipo de segmentos de mercado, les está ocurriendo que esos segmentos de mercado, por lo que has dicho antes, ¿no? Por el cambio de comportamientos, etcétera, están cambiando estos segmentos de mercado y están utilizando otros canales y ellos no encuentran momento en revisar los modelos de negocio. Con lo cual estamos vendiendo como vendíamos antes al cliente de antes. Totalmente, Marco. Aquí hay una de las cosas más interesantes que nosotros estamos viendo y que está haciendo que el business prototyping cada vez se esté absorbiendo más
como una metodología, yo no te diría de innovación, sino casi de actualización del modelo de negocio, es cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una categoría que hace 5 años la presencia del canal digital, por ejemplo, el e-commerce o los marketplaces digitales era residual. Y como en los últimos años cada vez más la cuota de canal directo a través de nuestro .com o en nuestro canal digital a través de la presencia en marketplaces como Amazon u otros, ¿vale?, es cada vez más relevante en nuestra cuenta de resultados. Eso genera indudablemente, lo primero, conflicto de canal. Si tú antes no vendías por un sitio y ahora empiezas a vender por otro, lo primero que vas a tener es un conflicto de canal. Y el conflicto de canal se resume muy rápido. ¿A qué comercial le pongo la comisión? Pero es que no os engañéis. Es una de las cosas que yo ahora tengo cada vez más claras. Una compañía está en pleno proceso de transformación digital cuando está cambiando el esquema de valor en la compañía. Cuando donde antes unos mandaban, empiezan a mandar otros y donde el esquema de incentivos cambia. Y eso sucede muchísimo con lo que tú apuntabas, Marco. Cuando de golpe en nuestra categoría, sean las sillas, sean las lámparas, sean los colchones, sea lo que os pase por la cabeza, de golpe aparece un nuevo canal, habitualmente digital. ¿Por qué? Porque hay una nueva propuesta de valor y un nuevo cliente que quiere una experiencia digital end-to-end en la compra. Y esa experiencia end-to-end digital en la compra rompe los paradigmas comerciales que hemos tenido hasta la fecha. Sí, ya te pones de frente a todo el equipo comercial, porque estás trabajando un nuevo canal, lo que dices, ¿no? Y el equipo comercial lo ve como una amenaza, entonces te evita esto, ¿no? Y luego lo que decías, a nivel interno hay movimientos súper interesantes, como es que antes el director de marketing era un manager más y ahora de repente hay muchas más vistas dirigidas hacia él, pero también por otro lado, en muchos casos, cuando el director de marketing tiene un bagaje más antiguo, digamos, en lo que es la aplicación del marketing, de repente vemos como el director de IT se come la responsabilidad del departamento de marketing únicamente porque tiene más dominio de los canales digitales. O IT o comercial. Es decir, es que a ver, esto al final aquí no hay lo bueno de esto, afortunadamente, porque si no poco trabajo tendríamos nosotros, es que no hay un playbook establecido, ¿no? Y va muy en función de lo que tú apuntas, del bagaje de cada uno, de la gana de transformarse de cada departamento, del punto de partida del departamento. Encuentras departamentos de IT que son frescos, modernos, actualizados, con ganas de tener un rol más activo en negocio. Te encuentras otros departamentos de IT que son de hierro, servidor, no matabalis y yo me encargo de que funcionen los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Cada casa es un mundo, ¿no? Lo que sí que nos damos cuenta es que el ejemplo que yo os ponía de la lámpara, que quizá era un poco extremo, ¿vale?, es bastante la forma en que hoy muchas compañías aún siguen lanzando nuevos productos y servicios al mercado. Desde una visión muy interna, muy de capacidad y de proceso, y poco desde la visión de cliente y de necesidad. ¿Qué es lo que está pasando muchas veces? Y de ahí el business prototyping como una herramienta muy interesante, que el cliente se les está moviendo. O el cliente se hace viejo y el canal cada vez está más en deconstrucción y tienen que construir nuevos canales con nuevos clientes a los que les obligan indudablemente a tener que hacer una reflexión sobre su modelo de negocio. Y ahí es donde el business prototyping entra en acción. Es decir, para mí, yo cada vez lo estoy viendo más, el business prototyping, más como una herramienta de innovación para simplemente hacer cosas nuevas, como una herramienta también de transformación del modelo de negocio actual para poder ir probando, iterando cuál es el modelo o el nuevo modelo al que yo tengo que transitar en ese proceso de transformación. Sirve para ambas cosas. Nuevas cosas, que nos ha pasado a entrar en un nuevo lugar con un nuevo modelo de negocio, también nos sirve para poder, de alguna forma, entender y cómo ajustar bien nuestro modelo de negocio actual. ¿Vale? Nos preguntaban, si Internet está basado en personas, ¿cómo deberíamos enfocar las estrategias de servicios B2B? El prototyping y el análisis continuo del modelo de negocio puede ser eficiente, tendría que basarse en metodologías Agile. Vale, a la primera, aunque Internet esté basado en personas, ¿vale?, existen formas de vender compañía a compañía. De hecho, Internet está cambiando y estamos empezando a construir un Internet que va a permitir que sea un Internet más basado en negocios y no única y exclusivamente en usuarios, ¿vale? Eso es algo que lo vamos a ver y está sucediendo paulatinamente
el Internet descentralizado, vamos a empezar a ver cómo Internet incorpora nuevas plataformas donde se va a permitir que Internet sea capaz de operar negocios y no simplemente comunicación e interacción entre individuos, ¿vale? Suena un poco futurista, pero es lo que está empezando a hablar si estáis siguiendo un poco el mundo del blockchain y la tecnología descentralizada, con lo que se llaman las Decentralized Autonomous Organization, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a un Internet que será capaz de poder hacer procesos de negocio, no solo procesos de comunicación. Aún así, y eso es algo que insisto mucho con nuestros clientes, aunque vosotros seáis una compañía B2B, vendéis a personas. Si olvidáis que detrás de la compra o del uso de vuestro producto y solución no hay un individuo, no hay un usuario, realmente va a ser difícil que vuestro producto y servicio al final se quede en casa de ese cliente, no genere rechazo y no de alguna forma sea el escogido. Esto es habitual cuando veis los portales que lanzan algunas compañías B2B para sus clientes. Son unos portales horrorosos que no sirven para nada, que tienen un nivel de usabilidad bajísimo y que se ha intentado muchas veces cargarnos el contact center porque los clientes poquito y que piden poco, que pasen directamente por la web y en autoservicios hagan el pedido. Nivel de adopción de estos portales aproximadamente 0,5. Los clientes siguen llamando al contact center, es más, siguen llamando a la misma persona del contact center porque piden por ella como si fuera su peluquero. ¿Por qué? Porque ya sabe qué tipo de pedido quiere. Lo de siempre, ¿vale? Es decir, hemos impuesto una plataforma digital, pero no hemos impuesto los hábitos de uso de nuestro servicio o los hábitos de compra de nuestro cliente a los productos de nuestra compañía. Es B2B, pero es lógica de B2C. ¿De acuerdo? Y esto parece imposible, pero seguro que los que estáis aquí habéis sufrido en primera persona una cosa que se llama SAP, ¿vale? Es un sistema de ERP y lo habréis sufrido tanto como usuarios o a veces como proveedores de compañías que usan SAP. SAP tiene la suerte de que llegó temprano y nos impuso uno seguramente de los softwares con la experiencia de usuario más horrorosa del mundo. Pero como tiene una posición dominante, intentaremos sacarlo del mundo, pero aún nos está costando, ¿vale? Eso es lo que yo llamo una experiencia que no está orientada en absoluto al cliente, sino que SAP, y los que habéis disfrutado de una implantación de SAP, la unidad de trabajo de SAP no es la persona, es el proceso. SAP lo que hace es automatizar y digitalizar procesos. Le da igual el usuario. Lo que hace es coger el usuario, el proceso y lo digitaliza. Y donde antes había un albarán, ahora hay un albarán digital. Donde antes había una orden de compra, ahora hay una orden de compra digital. Y donde había una factura, hay una factura digital. Pero el proceso es el mismo, lo único es que lo hacemos digital. Cosa que nos lleva a que los procesos no sean nada basados en el usuario y que su nivel de adopción, a no ser que me lo imponga el de finanzas, anda que yo voy a trabajar con ese producto. Cuando se lo puedo imponer porque el usuario es cautivo, no hay problema. Cuando estoy intentando seducir a clientes, tengo un problema enorme. Lo vemos en e-commerce B2B, con carritos infumables cuando estamos intentando que nuestros clientes tengan esa experiencia. Eso es lo que el Business Prototyping nos va a ayudar a identificar. Si dejamos a los de sistemas hacer el portal del cliente, va a salir básicamente los procesos que el tío de compras le ha dicho a los de sistemas que se tienen que hacer para que a partir de ahora los clientes puedan comprar como lo hacían. Una experiencia poco práctica. Si esto va vinculado a metodologías Agile, efectivamente, es decir, muy probablemente cuando uno se ponga a hacer Business Prototyping, una de las cosas que va a ver es que trabajar por ciclos, por sprints, le va a ser muy útil porque va a ser una forma de poder incorporar básicamente los insights y los feedbacks de los usuarios. Yo, para simplificar y para que, cómo yo entiendo esto, ¿vale? Agile es una forma de desarrollar, Business Prototyping es una forma de validar. Yo valido en Business Prototyping, ¿y qué es lo que valido? Las hipótesis que habían formulado en mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio, en el momento en que salgo de esa sala, donde he estado varios días con post-its y diseñando potenciales modelos de negocio, lo único que tengo es 0 certezas y un montón de hipótesis que tengo que validar. Para validar esas hipótesis lo que voy a hacer es Business Prototyping. Y para desarrollar los experimentos y los prototipos, utilizaré metodologías Agile. Es como nosotros trabajamos. No digo que eso sea lo más ortodoxo, ¿vale? Desarrollamos en Agile, validamos en Business Prototyping. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí?
¿Se puede desarrollar en otras metodologías? Sin duda. ¿Por qué la Agile es seguramente la más cómoda? Porque como Business Prototyping es iterativo y necesita incorporar feedback de usuario, la metodología Agile a través de los story points, a través de las épicas de usuario y a través de los sprints, incorpora muy bien esa filosofía del Business Prototyping de incorporar cada vez más nuevos inputs del usuario en la definición del producto. ¿Se puede hacer en desarrollo waterfall, etcétera, etcétera? Sí, interpreto que no lo hemos hecho nunca nosotros, por tanto no os puedo decir qué bien se va a llevar el Business Prototyping con un desarrollo waterfall, porque nunca lo hemos hecho, pero me da la sensación que es un poco antinatura, ¿vale? Va a ser difícil en desarrollos waterfall poder sacar el máximo rendimiento. Más preguntas, si no sigo un trocito más, ¿vale? ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Vale, pues como todos estamos relacionados con este concepto, lo único que quería remarcar es este concepto de empezar siempre por la parte derecha con lo que se conoce como el Customer Discovery, ¿vale? Es descubrir nuestro cliente, para luego hacer Customer Development, que es desarrollar nuestro cliente. Todos lo conocéis, estos son los elementos claves. Lo más difícil a lo que nosotros nos encontramos muchas veces con nuestros clientes es entender muy bien quién es el cliente. Vais a decir, hostia, parece imposible, no lo es. Entender muy bien quién es nuestro cliente y entender muy bien cuál es la propuesta de valor. Después, el resto de cosas habitualmente empiezan a ser más sencillas de ir declinando. Sí que es verdad que la palabra clave aquí no es baladí, porque lo que se quiere en este ejercicio es simplemente identificar aquellas actividades y recursos clave. Por clave significa aquellos que son absolutamente necesarios. Ya sé que una compañía o un modelo de negocio va a necesitar, por ejemplo, personas, ¿vale? Pero yo quiero que me digas cuáles son aquellos tipos de personas o de conocimiento que son claves, que sin ellos no va a funcionar. Ya sé que una compañía habitualmente para funcionar va a necesitar un departamento de finanzas, pero es clave, es diferencial, es una estrategia o el departamento de finanzas va a ser una actividad fundamental para la propuesta de valor o simplemente es accesoria. Si es accesoria, no se ponen actividades claves. En actividades claves solo van aquellas que hacen que de alguna forma, sin ellas, esta propuesta de valor no va a ser capaz de ser movilizada, ¿vale? Ejemplos típicos, los tenéis, si queréis, Airbnb. Como tenéis este documento, he puesto esta slide para poder, si no estáis familiarizados con esta herramienta, poderos ilustrar más. Si estáis familiarizados, saltamos. Sobre todo, lo que nosotros trabajamos mucho es cuáles son, dentro de la propuesta de valor, intentar identificar muy bien cuáles son los productos, servicios analgésicos, los creadores de beneficio para el usuario, a partir de vincularlos siempre a beneficios, dolores o trabajos que hace el cliente, ¿vale? Eso es, al final, la propuesta de valor es lo que más vueltas uno le tiene que dar, porque va a ser el punto de partida del Business Prototyping. El input que vamos a coger para empezar a hacer Business Prototyping va a ser el Business Canvas Model versión 0. Para que podamos meter ese Business Canvas dentro de la metodología de Business Prototyping, tenemos que tener muy claro a quién nos dirigimos y qué le queremos vender. Tenemos que tener muy claro el quién y el qué. El cómo y el por qué me preocupan menos. Es más, el Business Prototyping me puede dar pistas, indicaciones de cuál va a ser el cómo y el por qué adecuados. Cuál va a ser el modelo de monetización, cuál va a ser el precio del producto o del servicio que el cliente pueda aceptar. E incluso me puede ayudar a entender cuáles van a ser los canales más adecuados para relacionarme y para distribuir mi producto. Pero el Business Prototyping lo que sí que va a necesitar indudablemente es dos ingredientes. ¿Qué queremos vender y a quién se lo queremos vender? Y esto es el ejercicio más importante que tenemos que hacer cuando empezamos esa fase de Business Prototyping. Dejaros de hacer todo el Business Canvas. Centraros en el qué, en el quién. El resto de cosas incluso las podemos preguntar durante el proceso de Business Prototyping a los usuarios. La fuente de ingresos, wishful thinking. La estructura de costes, wishful thinking. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí un poco entender qué es, cuáles son los ingredientes, punto de partida. Esto del Business Prototyping, nosotros habitualmente lo englobamos dentro de un proceso
un poco más genérico que os he querido presentar, que es lo que llamamos el Venture Building. ¿Qué es el Venture Building? Bueno, el Venture Building básicamente vosotros ya conocéis, existen principalmente dos líneas de innovación, la disruptiva y la incremental. Disruptiva, pues es muy sencillo, el ejemplo típico, ¿no? En este caso, pues para ir de Londres a Nueva York 10 días, 3 horas Londres-Nueva York con avión supersónico y de la Tierra a la Luna ir y volver 10 días hoy actualmente. Esto es lo que llamamos en disrupción disruptiva, genera gran impacto con tiempo y recursos con cosas que no se hicieron antes. Incremental, pues es lo mismo, de casa al trabajo en 1 hora en un monociclo, en 30 minutos con una bicicleta evolucionada y en 10 minutos con una bicicleta eléctrica. Impacto limitado en tiempo y recursos, ¿vale? Y hacer algo que ya se hace, pero hacerlo mejor. 2 universos, 2 caminos para la innovación. ¿Cómo tenemos que trabajar este concepto? Y entramos ya a los 2 grandes elementos del business prototyping, ¿vale? 1. Una vez hemos hecho esa fase de ideación y hemos generado como output esa versión 0 del Business Canvas Model, con 2 elementos muy bien acotados, que han sido la propuesta de valor, el qué y el quién, a quién nos dirigimos, tenemos que conseguir 2 cosas. Validar que existe un mercado, y una vez hemos validado que existe un mercado, tenemos que ser capaces de diseñar un producto que gane ese mercado. Lo que se conoce en inglés, el Product Market Fit. Market Validation es, 1, validar que existe un mercado y que somos capaces de llegar a ese mercado. 2, que somos capaces de construir una propuesta de valor capaz de ganar ese mercado. Son las 2 grandes ideas fuerza que tiene el proceso de Venture Building y de Business Validation. Validar que existe el mercado y que somos capaces de construir un producto o un servicio que gane ese mercado. Esto normalmente va al revés. En los procesos de innovación más tradicionales, en los Stage and Gate con funnels, normalmente va antes el producto que la validación de mercado. Habitualmente hay una necesidad de hacer service design o product development o product prototyping, porque con eso, cuando lo pongamos en el mercado, seremos capaces de tener insights de si los usuarios están interesados en comprar o utilizar ese servicio. Y por tanto, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de innovación que llamaríamos más tradicional, que están basados en los Stage and Gate y en los funnels de innovación que todos conocemos, empezamos con un funnel amplio donde tenemos la fase de ideación. En la fase de ideación no nos preocupamos demasiado en cuál va a ser el quién y el qué, nos preocupamos básicamente en la solución, el producto, transformamos el prototipado en lugar de en el modelo de negocio. Lo que hacemos es prototipar el producto o el servicio, intentamos movilizar y poner este producto y servicio en el mercado o en un grupo reducido de usuarios para poder tener feedback y a partir de ahí entender si ese producto o servicio va a tener cierta acogida y sobre eso estimar mercados y entender cuáles van a ser los mercados potenciales. Con Business Prototyping y Venture Building lo hacemos al revés. Lo primero que nos preguntamos es si existe mercado. Y dices, vale, perfecto, vale, ya lo has dicho, cuéntame cómo lo haces. Ahora os cuento qué quiere decir hacer Market Validation. Y una vez sabemos que hay mercado, nos empezamos a preocupar al hacer el prototipo de producto o de servicio que sea capaz de satisfacer y ganar ese producto. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia principal entre Market Validation? Market Validation quiere corroborar que el negocio que vamos a lanzar soluciona un problema suficientemente grande y relevante de personas para que haya un mercado suficientemente grande para justificar las inversiones para lanzar ese modelo de negocio. Product Market Fit quiere entender si la solución que tenemos en la cabeza gana ese mercado. Es decir, yo me puedo imaginar que quiero lanzar una máquina de masajes para la gente que tiene dolores lumbares. Lo primero que quiero validar es cómo de grande y fácil y barato es llegar a alguien que tiene dolor lumbar. Si el problema del dolor lumbar es pequeño, si la gente que tiene dolor lumbar no está presente en los canales que yo soy capaz de poder traccionar, o si conseguir encontrar una persona con dolor lumbar es extraordinariamente caro, porque es una patología que de alguna forma no le genera una necesidad de buscar solución, podré tener una máquina de masaje en la cabeza maravillosa
que soluciona el problema del dolor lumbar 5 veces mejor y de 5 veces más barato que las máquinas existentes. Como yo me estoy dirigiendo a un problema pequeño y a un problema que es difícil encontrar quien lo tiene, no va a funcionar. Ese es el concepto. Y luego, una vez me haya demostrado a mí mismo que el problema del dolor lumbar es un problema importante, y por importante tiene 2 elementos: suficientemente grande para que haya suficiente mercado para aguantar una cuenta de resultados del tamaño que yo necesito, y suficientemente importante es que haya market traction, que la gente que tiene ese problema esté buscando solución a él. Si el problema no es relevante para nadie, no hay market traction. Por tanto, nadie va a venir a comprar vuestro producto. ¿Por qué? Porque nadie tiene ese problema suficientemente grande como para buscar solución a él. ¿Sí? Existe, no sé si lo he puesto en la presentación, pero dentro de una estrategia de diversificación hubo una empresa de aguas minerales que lanzó unos sujetadores que se podían rellenar de agua, enfriarlos para poder de alguna forma, cuando hacías deporte, estar más fresca, en este caso. No funcionó. ¿Por qué? Porque nadie tenía ese problema. Estar más cómodo, más fresco cuando uno hace deporte es algo agradable, sin duda. ¿La gente lo busca? No. ¿Por qué? Porque seguramente ni se ha planteado que alguien se plantee ese producto, por tanto te pones en market making. Y market making, como hemos dicho al principio de la sesión, es extraordinariamente complicado y difícil. Y el product fit. Muy bien. Prototyping, y cuando hacemos market validation, hablamos de llegar a 200, 500.000 personas en función de lo que queremos hacer. Y cuando digo llegar, es llegar a ellas, llegar a su móvil y que voten con el móvil. Product Market Fit es buscar los primeros 100 usuarios, es decir, gente que ya va a usar nuestro producto y servicio. En Market Validation no hay producto, simplemente hay estrategia de validación de mercado. En Product Market Fit hay producto mínimo viable, lo que se conoce como MVP. ¿Qué es un MVP? Pues básicamente es un producto que tiene las componentes mínimas para poder validar nuestra propuesta. Nosotros el proceso de Venture Building que utilizamos, que hemos desarrollado, lo dividimos en 3 fases. Screen, Design and Build. Screen es la primera fase que ya os he contado, desde los territorios de oportunidad a buscar esa versión 0 del Business Canvas Model. Cuando tenemos eso, cogemos los distintos Business Canvas Model, que son estas pelotitas, y los metemos dentro de la validación de mercado y los sometemos a un proceso de Market Validation. Si de ahí nos salen mercados baratos y grandes, el proyecto no tira para adelante. ¿Y por qué necesitamos mercados grandes? Porque si no, las cuentas de resultados son miserables. ¿Y por qué necesitamos que sean baratos? Porque si no, no hay margen para que el producto vuele. Así de sencillo. Si trabajáis en una organización, es lo que os van a pedir. Oye, yo os voy a dar inversión, recursos en personas y económicos en desarrollar un nuevo producto o un servicio si el business case que me pones encima de la mesa es suficientemente atractivo. Si trabajáis para una compañía que factura 200 millones, si vais con un modelo de negocio que en el mejor de los escenarios tiene un mercado aparente de 2 millones, os van a decir que la idea es brillante, pero que no es relevante para la cuenta de resultados de la compañía. Y que por tanto no se libera ni inversión en personas ni en dinero, porque el riesgo versus el éxito, en el mejor escenario, seguramente no será necesario o suficiente para la compañía. Eso es uno de los ingredientes fundamentales cuando estáis haciendo business prototyping. Es entender cuáles son los requerimientos en clave de modelo de negocio que os pide la compañía. ¿Qué quiere decir? Cómo de grande ha de ser el mercado para cómo de grande puede ser el modelo de negocio que explote ese mercado si las cosas funcionan. Y cuando hemos validado eso, hemos mandado unas cuantas opciones de Business Canvas al palco y nos las hemos sacado encima. Otras las tenemos que someter a procesos de iteración para irlas refinando hasta que al final somos capaces de validar el mercado, saber que el mercado es grande y que el mercado es barato. Un mercado grande, caro, hipercompetitivo va a dejar poco espacio de margen para poder de alguna forma invertir en la construcción de nuestro modelo en el mercado. Puede ser que sea otro driver, grandes mercados, pocos márgenes y que el riesgo sea demasiado. Y una vez tenemos eso, pasamos ya a la fase de build. Pasamos a construir un producto que sea capaz de ganar ese mercado y buscamos el Product Market Fit iterando un MVP.
Y cuando llegamos a MVP y tenemos los primeros 100 usuarios que están utilizando nuestro producto y pagando por él, porque es un modelo de negocio o nuestro servicio, ya entramos en la fase de si esto se tiene que escalar como una nueva business unit, si esto básicamente se tiene que mantener en la compañía e incorporarlo dentro de alguna de las áreas o las divisiones ya existentes, el área comercial, el área de marketing, el área de operaciones, donde toque, o si simplemente vemos que es algo interesante que nosotros no vamos a saber desarrollar, pero que hemos dado en el clavo con algo que tiene un valor y si potencialmente lo podríamos vender a alguien. Ese alguien puede ser otro competidor, otra compañía, un fondo de inversión o a veces sucede emprendedores de la propia compañía que se lanzan a lanzar una spin-off y se lanzan de alguna forma a ser socios de la propia compañía para la que trabajaban y escalar esto. Métricas. ¿Dónde estamos trabajando? Para que lo entendáis. En la fase de screen, primera fase, trabajamos alrededor de entre 40 y 50 ideas para llegar a tener una fase en media, unos 10-15 conceptos. Trabajamos aproximadamente un mes y medio. Muchas ideas, punto de partida, hunting grounds, jardinería, sostenibilidad, manualidades, lo que se os pase por la cabeza. Y empezamos a trabajar esta metodología en la fábrica de ideas. Business Canvas, trabajando mucho y calculando mucho mercados. Priorizamos en función de los criterios que nos definamos, alineamiento estratégico, feasibility tecnológica, potencial, ventaja competitiva de la compañía, ya sean activos, conocimiento del canal, lo que realmente determinemos que es lo más estratégico para poder hacer un filtrado y una priorización. Output, ¿vale? ¿Y cuáles son los criterios? Implementabilidad, segmento objetivo, alineación de la estrategia, sostenibilidad en el tiempo, retorno. Hay que poner todo en la coctelera para seleccionar las mejores ideas que van a transformarse en concepto. Un primer análisis de cómo de grande es la oportunidad para ver si existe un mercado. Calcular en este momento básicamente lo que se llama el TAM, el Total Available Market, el mercado total que tiene esa oportunidad, y luego el mercado al que nosotros podemos dar servicio, es decir, al que nuestro modelo de negocio va a ser capaz de servir. Si nosotros nos imaginamos que queremos, no sé, hablar de reparaciones de coches de segunda mano, nuestro TAM serían todos los coches que existen de segunda mano en el mercado, pero debido a que nuestro modelo de negocio solo va a ser disponible para vehículos, me lo invento, que sean híbridos, porque nos vamos a centrar en ser un taller de coches híbridos, de todo ese mercado de segunda mano solo podremos atender los que tengan tecnología híbrida. Sería una forma de entender la diferencia entre mercado total y mercado al que podemos servir. O puede ser una restricción tecnológica, puede ser una restricción de cliente. Nosotros solo nos vamos a servir y vamos a tratar el mundo del bienestar y del deporte, pero vamos a hacer gimnasios que estén solo y única y exclusivamente pensados, por ejemplo, para ser utilizados para un segmento concreto de la población. Por ejemplo, como Curves en Estados Unidos, que son gimnasios solo para mujeres. El mundo del gym y del deporte es enorme, el mundo del gym deporte, pero por nuestro modelo de negocio hemos decidido quedarnos con un segmento, va a ser el segmento mujeres, ¿vale? Esas son las diferencias y son los tamaños que nos van a dar la oportunidad. Vale, una vez estamos aquí, nos metemos en la fase de design. Ahí cogemos y ya nos ponemos a hacer fast prototyping. Punto de partida, business canvas, muy bien detallada, el qué y el quién. Y ponemos y empezamos a diseñar la metodología de fast prototyping, es decir, empezamos a pensar todos los experimentos que queremos realizar para validar todas las distintas hipótesis y construimos un prototipo que nos permite hacer esto. Y por último, entramos en fase de build. Cuando hemos validado que hay mercado, que es suficientemente grande y suficientemente barato llegar y acceder a ese mercado, empezamos a construir un producto para buscar el product market fit, ¿vale? Es decir, construir un MVP que nos permita conseguir eso. A la pregunta que me hacíais antes, todo esto encaja muy bien con metodologías Agile porque lo que vamos haciendo es iterando constantemente. Uno nos lleva un mes y medio, este nos lleva aproximadamente 2 meses y lo que sería un MVP nos puede llevar perfectamente, cogerlo como norma, unos 6 meses. De 40 ideas, 50 que ha empezado, habitualmente, cogerlo también como una norma, seremos capaces de poder llegar a 2 potenciales modelos de negocio con mercado suficientemente grande, barato y con un producto que parece que es capaz de llegar a ganar ese mercado. Producto, servicio, modelo de negocio. Son métricas y esto sería lo que sería visualmente un proceso de, en este caso, de venture building o de validación de una oportunidad de negocio. Os pongo un ejemplo de uno que hemos estado trabajando recientemente para un cliente.
Aquí fuimos desde la fase de ideación hasta MVP y ahora este MVP ha pasado ya a vida y ya está formándose realmente la construcción de una nueva unidad de negocio para el cliente. Punto de partida, reparar un tirador, aprender a restaurar un mueble o que tus hijos crecen, su disfraz carnaval no sea una tarea fácil. Es decir, buscábamos una propuesta de valor para acercarnos al mundo del bricolaje de la mano de buscar qué podríamos hacer y ahí encontramos el concepto de Bricolandia, que lo que buscaba era la construcción de un espacio poco definido de si realmente eso podría funcionar, que en el barrio hubiera un lugar donde pudiera ser un punto de encuentro para niños, para mujeres, para hombres, para poder disfrutar de hacer cosas con las manos. Partimos de ahí y empezamos a trabajar qué es. Para los niños extraescolares, para las mujeres, poder hacer actividades por la tarde con sus amigas para introducirse al mundo del bricolaje y sacarse ese miedo a poder trabajar con herramientas. Y para el hombre, a lo mejor, un lugar donde tener un espacio donde hacer sus propios talleres o sus propios proyectos. Y empezamos a lanzar esto. Esto lo lanzamos para buscar el desarrollo de canales de comunicación, desarrollo de proveedores, etcétera, etcétera, hasta buscar Product Market Fit. Esto lo hicimos primero con una página web donde no existía centro y entendimos muy bien y llegamos a abrir el primer centro. Fast Prototyping. Esto está, como veis, en la fase de design y lo que quiere es evaluar el interés del mercado y el negocio. ¿Cómo hacemos el Fast Prototyping? Básicamente lo que nosotros perseguimos en el Fast Prototyping es una forma rápida y eficaz y de menor coste para testear hipótesis de negocio. Antes del lanzamiento del producto, la idea del servicio del mercado, obteniendo datos de usuarios reales sin hacer focus group. Uno es si existe un mercado, dos, cuáles son las hipótesis críticas de nuestro modelo de negocio. Esto básicamente es la creación rápida de prototipos útiles, simulaciones digitales y modelos simples para poder probar de forma económica cómo son los clientes. Hoy en la era digital, y de ahí por qué esto es digital, os podéis inventar un modelo de negocio en una tarde y en cuestión de semanas podéis tener el modelo de negocio up and running y teniendo los primeros clientes picando a vuestra puerta a través de la página web, de una aplicación y de su móvil, contándoos si les interesa o no vuestro producto. Esto es Business Prototyping, ¿vale? Nos permite básicamente testear rápidamente antes de lanzar incluso el producto, baja muchísimo los costes y la inversión en innovación, es feedback instantáneo porque obtenemos feedback en tiempo real de los usuarios y de los clientes, es evidencia real del éxito del producto, no es un focus group, no son encuestas, son 500.000 usuarios que han reaccionado a nuestros anuncios, que han ido a nuestra página web y que han intentado comprar el producto, que se han suscrito a nuestra newsletter, que han intentado darse de alta en nuestro SaaS o que han hecho un pre-ordering o que han pedido más información sobre nuestro viaje a las Maldivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que como hemos podido jugar durante mucho tiempo con distintas campañas y distintos prototipos que ha sido muy sencillo poder cambiar, hemos podido iterar 5, 6, 7 o 9 versiones del mismo qué con distintos clientes o del distintos qués con un mismo cliente. Precios, propuesta de valor, qué servicio va antes, qué servicio no, cuál es el que tiene más tracción, cuál es el que menos. Y esto es básicamente la metodología de Business Prototyping o de Fast Prototyping. ¿Cómo hacemos esto? ¿Vale? ¿Y cuál es la herramienta y el conocimiento que uno necesita? Como os decía, el Fast Prototyping puede funcionar fuera del proceso de Venture Building. El proceso de Venture Building sería el end-to-end, desde la ideación hasta lanzar un modelo de negocio. El Fast Prototyping o el Business Prototyping es una parte muy concreta para validar hipótesis que realizamos en un modelo. Nos sirve para validar un concepto y dejarnos de hacer focus groups, ¿vale? Sino de realmente poner el producto o el concepto en las manos del potencial usuario / cliente, levantar fondos si somos una startup, vender un nuevo producto, una nueva funcionalidad. Nos estamos imaginando que lo que vamos a hacer es lanzar un nuevo proceso, un nuevo producto, una funcionalidad, pues antes de invertir en el desarrollo, hagamos business prototyping, anunciemos que vamos a lanzar ese producto y funcionalidad y veamos cuál es la reacción del mercado. Lograr la aprobación de altos mandos, es decir, es mucho más sencillo convencer a alguien con datos, y esto es algo que hemos visto. Cuando tienes datos realmente de captura de clientes, de costes de adquisición, de reacción, y no por un focus group, sino por 500.000 de personas que han pasado por tu página web, es mucho más sencillo la discusión y la percepción de si vale la pena o no el invertir en este proyecto. 3 fases para el fase prototyping: diseño y construcción del prototipo, importantísimo, diseño del objetivo,
creación del naming y de la arquitectura de landing pages, diseño del logo, creación y diseño de la landing, redacción de los copies, en el caso de que sea, por ejemplo, un portal web. A partir de aquí, diseño y experimentación, selección de los canales, definición del benchmark, cuáles son el benchmark contra el que vamos a optimizar nuestras campañas y la creación de las creatividades del anuncio, ¿vale? Y por último, optimización del prototipo de campañas y conclusiones del experimento. Esto aproximadamente, como os decía, nos lleva unas 7 semanas, desde el diseño a la construcción, el experimento y las conclusiones. Con esto, vosotros llegáis a vuestro equipo directivo, a vuestros inversores, a vuestro jefe de producto, a quien sea, con resultados fact-based de que la idea que tenéis en la cabeza tiene o no acogida y cuál es el resultado potencial. Mercado, usuarios, coste de adquisición e interés por ese nuevo servicio, ¿vale? Os presento básicamente algunos ejemplos y con esto ya llego al final y si hay preguntas, encantado de resolverlas. Hemos entendido la metodología, he intentado poner ejemplos de lo que hacemos. Muy bien. Objetivo número 1, técnicas de prototipado. Todo esto es lo que yo le llamo fake it until you make it. Vamos a simular que existe ese modelo de negocio. No vamos a mentir, simular, que es distinto. Ejercicio 1, puerta falsa. Si tuvierais una pizzería y quisierais introducir una nueva pizza en la carta, ¿cómo lo haríais? A la antigua usanza. Nos pondríamos en la cocina, pensaríamos cómo podríamos hacer una pizza de éxito y ver cuál podrían ser esos ingredientes, esa combinación, empezaríamos a probarla, la haríamos nosotros, la probaríamos entre unos cuantos, la acabaríamos de gustar. Al cabo de un tiempo y cierta inversión de recursos, tendríamos aquella pizza que pensamos que sería ganadora y que la podemos incorporar a la carta y que será muy chula, ¿vale? Sin saber tampoco si va a generar un poco de sombra respecto a las otras referencias y si lo que vamos a conseguir son nuevos clientes por esa nueva pizza o si lo que vamos a conseguir es que los clientes actuales se compren esta pizza en lugar de otra, etcétera, etcétera. Todo esto nos llevará un tiempo, un riesgo. Evidentemente hablamos de pizzas, parece poco tiempo y poco riesgo, pero para un señor que tiene una pizzería quizás es una parte importante de su esfuerzo y de su inversión en innovación, ¿vale? Esa sería una forma de hacerlo. La otra cosa, o como lo haríamos más bajo esta filosofía de business prototyping, ¿cómo sería? Ponerla en la carta y hacer que los camareros la ofrezcan, la promocionen. Y cuando veamos que la gente la pide, pues en ese momento siempre podremos decirle al cliente pues que en ese momento no está disponible, que lamentablemente no tenemos stock, que lamentablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que vamos a recoger y entenderemos mucho mejor es antes de cambiar y rediseñar nuestro menú, podemos pensar cuál es el menú que queremos lanzar, ponerlo delante de nuestros clientes, moverlo en redes sociales, ver en nuestro canal de Instagram esa nueva pizza, si tiene interés, si tiene pedidos, si la gente llama para pedirla y entender si realmente las pizzas que vamos a lanzar, eso lo podemos hacer en lugar de con una, lo podemos hacer con 10, buscar cuáles son las más que nos interesan y al final podemos utilizar el proceso de business prototyping para optimizar todo nuestro menú de pizzas para que tengamos el menú de pizzas más apetecible de todo el barrio. ¿Se entiende la filosofía? La otra es preguntarle a la gente directamente. Oye, estamos haciendo esto. Decirnos cómo se tiene que llamar, cómo se tiene que utilizar, ¿vale? Y aquí, pues, por ejemplo, Tim Ferriss, mientras escribía su libro, The 4 Hours Work Week, ¿vale? Que acabó siendo un bestseller luego, básicamente lo que hizo es pensar cuál es el título y lo que hizo es poner Google Ads y preguntar con distintos tipos, ver cuáles eran las mejores reacciones que tenían. ¿Parece obvio? Business prototyping. Hay una opción que es preguntar a la gente de la compañía cómo se tiene que llamar el producto, de qué color, qué funcionalidades debe tener más que la otra. La otra es empezar a lanzar anuncios de las funcionalidades, de los colores, de los nombres, de qué va a hacer el producto, qué va a hacer el servicio y entender qué anuncios son los que tienen más tracción. Es decir, qué anuncios son los que llaman más la atención a más usuarios. Con eso vamos a aprender, 1, cuáles son las funcionalidades del producto que más van a interesar o del servicio. 2, qué tipo de usuario genera interés, si es hombre, si es mujer, de dónde viene. Y 3, cuál es el coste de ese interés.
Ese anuncio ha costado tanto, a tanto nos ha costado estar bien posicionados, porque es un espacio competitivo. Ganar relevancia es caro, pero la gente clica. Tenemos un buen CTR, que es básicamente el click-through rate, y tenemos un buen CAC, tenemos un buen coste de adquisición. ¿Se entiende la filosofía? Es decir, quiero lanzar una nueva máquina de exprimir naranjas. Y va a ser una máquina que va a ser revolucionaria en el sector doméstico de los exprimidores de naranjas. Opción 1, hago un prototipo, la empiezo a probar. Opción 2, me la invento, la anuncio, veo cuáles son las funcionalidades que pienso que van a hacer ese producto que sean excepcionales, hago campañas distintas y veo cuál es el interés que realmente genera. La puedo lanzar con distintos precios, con distintos modelos. No, es que aparte me voy a imaginar que esa máquina que exprime naranjas es una naranja que la vendo por suscripción o por renting y puedo probar si ese modelo de negocio funciona o no. Un forfait único para esquiar en cualquier sitio de estación de Europa lo podemos lanzar incluso antes de que las estaciones de esquí estén informadas. De todos a uno, esto es algo que conocéis, cómo de alguna forma converger de varios a uno. Esto es el grupo Messina que trabajó para Rajoy optimizando su campaña de redes sociales para poder conseguir el mover escaños donde había bailes. Esto básicamente lo que te permite es no cambiar la opinión de los que ya lo tienen muy claro, pero sí cambiar la opinión de aquellos que están indecisos. Es decir, poder trabajar y poder generar una tendencia y ver cómo puedes converger y ganar muchos clientes en esa estrategia. El truco mecánico, ¿vale? Esto funciona mucho cuando os estáis imaginando productos. Si queréis decir, hostia, Aleix, pero es que claro, un producto al final la gente lo quiere usar, quiere ver las funcionalidades. Bueno, hay formas de poder, por ejemplo, poder imitar o hacer ver que el producto existe. IBM en los años 70 quería desarrollar un software de escritura por voz. Cuando se utilizaban aún máquinas de escribir, en lugar de desarrollar el software e invertir en desarrollar, imaginaros toda esa tecnología, lo que hizo fue poner gentes en salas y lo que dictaban parecía que la máquina lo estaba escribiendo automáticamente. Lo que no sabían en realidad es que lo que había es una persona detrás de un espejo y lo que estaba haciendo es escribir manualmente. ¿Qué se estaba validando? Que si hubiera una máquina que tuviera la capacidad de escribir por voz, si gustaría o no gustaría, que es lo importante. Es decir, si esa tecnología que nos hemos imaginado realmente será una buena modelo de negocio. En ese caso, en los 70, IBM desestimó el proyecto porque no tenía buena aceptación en las personas. El hecho de que pudieran escribir a través del reconocimiento por voz en aquel momento no era una solución que tuviera un problema asociado o una oportunidad suficientemente. Lo dejo aquí, pero básicamente para que entendáis un ejemplo real de cosas que hemos hecho es jardinería. Esto es Garden Crafters. Aquí se trataba de analizar si el poder crear una marca nativa digital alrededor del mundo y el universo de la jardinería, muy orientada a lo que son jardines en balcones, terrazas, muy en tendencia con lo que ha sucedido en el confinamiento con el COVID, donde la gente ha empezado a ver un poco su casa y sus espacios como lugares que quiere cuidar más. Si el concepto de jardinería, no entendida como la jardinería de casa grande con jardín, sino la jardinería más de balcón, terraza, más de jardinería urbana. Si hubiera espacio y mercado para construir un universo de productos alrededor de esto, ¿vale? Construir una mesa para tu balcón, un jardín vertical o simplemente una decoración no sea tan fácil. Garden Crafter es la solución ideal para los amantes de las manualidades de la jardinería. ¿Por qué? Porque gracias a nuestros kits dispondrás de todo el material necesario, instrucciones mediante videotutoriales o incluso la ayuda de un profesional. Esto es el qué y esto es cómo se llama el producto. Esto es lo que, en lugar de lanzar una web, lo que queremos es validar si esto volaría. Diseñamos el prototipo, diseñamos la experimentación y lanzamos y optimizamos campañas. ¿Qué queríamos validar? Si había un interés en el vertical y si había interés en los distintos elementos que componían el modelo de negocio, en comprar un kit, en los videotutoriales, en estos y sobre todo entender muy bien el target. Con esto lo que queremos ver es si existe el mercado y si el mercado es barato de llegar. Un concepto primario lo declinamos en conceptos secundarios, comenzamos a construir los distintos modelos de marcas, construimos las propiedades, y estas son las propuestas de valor, tu kit, ten todas las herramientas que necesitan y construye tu craft, shop now. Si lo quieres comprar, empezamos a inventarnos imágenes de potenciales productos, lanzamos tráfico, empezamos a ver cuáles son los productos que mejor funcionan, con vídeos, con precio, qué proyectos gustan más, qué proyectos gustan menos, ¿vale?
vemos las tasas de conversión, identificamos por mapas de calor cuáles son los botones más clicados en los distintos elementos de la página web, es decir, nos están diciendo qué me gusta más, qué me gusta menos. Vemos y evaluamos las campañas que lanzamos por los distintos canales, por tanto sabemos a cuánto estamos adquiriendo, número de impresiones, coste por clic, número de usuarios, número de clics en los distintos botones una vez lo tenemos, cuántos acaban dejando un lead comprando producto. Aquí podemos llegar a simular, si es necesario, con un Mechanical Turk el hecho de tomar pedidos y comprar el producto a otros que lo tengan, ¿vale? Y de alguna forma validar que podemos tener conversión. Utilizamos el análisis por los distintos canales, Google Display, etcétera, etcétera. Toda la campaña de anuncios la lanzamos, la creamos en Google o anuncios nativos, en YouTube, donde haga falta y donde pensamos que puede estar nuestro cliente. Analizamos, y de aquí tenéis la inversión en X. Estas son las impresiones. Aquí veis, estamos llegando casi, básicamente a más de, no sabemos si son visitantes únicos, pero en este caso son 300.000 usuarios. Este es el CTR, los views, cuál es el CPC, cuál es el lead time, número de leads y los qualified leads. Es decir, que en un mes y medio hubiéramos vendido, entre comillas, vender 162 kits a un coste, ¿vale? Que salía muy interesante y a un coste básicamente de CPC muy, muy interesante. ¿Qué nos permite esto? Llegar a una conclusión, estas son las distintas fases de validación, que nos permite decir que existe un buen mercado, que este mercado tiene un CPL bajísimo respecto al benchmark, el ticket medio de lo que queríamos vender, que el lead está muy por encima del benchmark y que tenemos un muy buen CTR, es decir, que en realidad existe mercado, que ese mercado tiene interés, que es barato llegar a él y que es un mercado grande. ¿Vale? Esto es básicamente lo que os quería compartir. Es un conjunto, como veis, si queréis, de técnicas y de mezclar muchas cosas de distintas partes para al final utilizar un principio, que es el que yo digo, es que si queréis preguntarle algo a un cliente, hoy estamos de suerte porque tiene un móvil en el bolsillo y puede daros información de qué le gusta y no le gusta 24, casi todo el día y desde cualquier lugar. Simplemente es cuestión de preguntarle. ¿Vale? No sé, llegamos al final, no sé si hay preguntas. Espero que os haya gustado la sesión, ha ido un poco rápido, disculparme, pero es mi efervescencia natural. Muchas gracias, Alex. No hay preguntas en este momento. Yo creo que las has ido resolviendo según han ido surgiendo en el chat. Así que no sé si alguna de las personas que están aprovecha estos últimos minutos para hacerte algún tipo de pregunta, ¿no? Yo sí que te quería preguntar si tú vas notando una mayor penetración de este tipo de servicios dentro de lo que son las organizaciones, ¿no? Porque de alguna forma el contexto de estos últimos años, más allá de todo el contexto COVID, creo que es verdad, ¿no? Que ha agilizado y ha acelerado el sentir la necesidad de realizar este tipo de iniciativas. ¿Notas tú realmente un nivel de madurez un poquito más elevado que de 5 años atrás? Sí, yo lo que sí que noto, en este caso, Luz, es a veces una aproximación errónea de las compañías, se enamoran de la metodología y confunden el business prototyping y el venture building como una herramienta y lo transforman en finalidad. Me explico. Se obsesionan más en montar su propio venture building o su propio equipo de fast prototyping cuando luego no tienen ni la volumetría, ni la intensidad, ni el volumen de innovación para justificar esas inversiones. Es decir, ponen el foco en el lugar erróneo. Las compañías son buenas escalando negocios, no creándolos muchas veces. Entonces, se enamoran del venture building, quieren crear su propio venture building y luego montan una organización cara y difícil de mantener y muy difícil de retener, porque podéis imaginar que detrás de un venture building los perfiles que se necesitan son de los difíciles de encontrar y de los difíciles de retener en la compañía, ¿vale? Y ese es un poco el reto. A veces veo que las compañías confunden el cómo hacerlo con el output importante, ¿no? Esa es la primera y ahí pienso que hay recorrido. Y la otra sí que es verdad que en la innovación y los directores de innovación pienso que ellos, como siempre, van un poco más adelantados en metodología, pero muchos se quedan en una capa muy teórica. Yo los oigo hablar y cuando rascas se han quedado en el Business Canvas y en el Lean Startup y en Agile, pero le dices, no, pero show me the KPIs. No. O sea, yo no me creo que un tío esté haciendo business prototyping si no tiene una herramienta de analítica de datos.
Porque la cantidad de datos que se generan en un experimento de 1 mes y medio, cuando estás gestionando 6 campañas, 7 propuestas de valor y 8 canales por cada uno, si no tienes una herramienta de analítica de datos, no me creo que estés haciendo bien. ¿Vale? Entonces, a veces sí que veo algo de postureo, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión. Y por otro lado, también veo cierta gente que empieza a hacer business prototyping confundiendo el business prototyping con hacer landing pages. Dices, vale, pues esto es hacer 3 mockups de una app o 2 landing pages y ponerle un poco de pasta en Google y mandarle de tráfico. No. Bueno, lo que nos estás planteando de alguna forma es que tú ves bastante necesario, ¿no? Contar con el partner adecuado para hacer este tipo de actividades, ¿vale? Sí, evidentemente, sin duda. Vale, mira, nos ha entrado una pregunta, te la traslado, dice, ¿cuáles son los tiempos del business prototyping para una empresa del sector servicios? Pues mira, en el sector servicios, imaginemos que somos, no sé, un despacho de abogados y nos queremos imaginar que vamos a lanzar una nueva línea de negocio destinada, no sé, nos imaginamos que en lugar de que nos paguen tal, se van a suscribir, etcétera, etcétera. Una primera fase de ideación, ¿vale? De servicios profesionales de suscripción, me lo estoy inventando. Te va a llevar pues un proceso de entre que haces los análisis y eso, pues te va a llevar 1 mes hasta que vas a llegar a tener los primeros business canvas bien aterrizados. Prototipar los servicios te puede llevar aproximadamente unos 2 meses hasta que empiezas a tener los prototipos hechos, lanzas las campañas y sacas métrica. Con eso estaremos en 3 meses, vas a tener ya las primeras estimaciones de los mejores mercados para poder empezar a plantear qué productos mínimos viables, es decir, qué prototipos de servicios quieres empezar a validar. Y los servicios normalmente, si son servicios profesionales, puede ser un poco más rápido de lo que sea producto a veces, en 3-4 meses. Es decir, en 7 meses deberías tener ya realmente la decisión encima de la mesa de si inviertes o no en lanzar ese servicio y escalarlo. Grosso modo, ¿eh? Aproximadamente. Exacto, que es poco tiempo. Si eso es mucho o es poco tiempo, con el nivel de certidumbre que yo estoy hablando. Es decir, con el nivel de detalle de cuál va a ser el potencial mercado que hay detrás de ese servicio y las necesidades de inversión que va a tener ese lanzamiento. Yo siempre pienso de la misma forma, ¿vale? Es decir, las ideas son todas maravillosas, pero ya sabéis que las ideas son tan maravillosas hasta que se la cuentas a un amigo que también la tiene, ¿vale? Entonces, las ideas son interesantes, pero son ideas. Para mí, lo que me interesa siempre son mercados, y los mercados para mí son modelos de negocio, que es única cosa que yo hasta la fecha he visto que las empresas les interesan. ¿Les interesan las buenas ideas a las empresas? Sin duda, pero realmente lo que les interesan son buenos negocios. Y eso es un poco lo que nosotros intentamos cristalizar con esa metodología del business prototyping, ponerle datos y ciencia a las ideas. Y que cuando uno está en un comité de innovación y tiene que estar en una fase de stage and gate de un funnel, en lugar de simplemente basarse en su gut feel, en su experiencia de años y en otras cosas y análisis de tendencias, tenga datos. Datos reales de potenciales clientes que han mostrado interés por esa propuesta de valor. Cosa que hace que entonces el modelo de stage and gate y de funnel entre un poco en crisis y ya no necesites los grandes popes de la compañía tomando decisiones, sino que lo que tienen que hacer es aprobar y estar informados, pero no decidir. No sé si me estoy explicando. Evidentemente deciden, ¿eh? Porque al final hay muchas inversiones en una compañía y hay que saber priorizar. Pero les pedimos que prioricen, no que decidan. Es un matiz, parece sencillo, pero cambia mucho la forma en que nosotros presentamos innovación o defendemos nuevos productos y servicios. Alex, disculpa. ¿Sí? Decías que en algunos casos el business prototyping se puede aplicar también a un lanzamiento de producto, no solo a una línea de negocio, a un modelo de negocio, sino también a un producto, ¿no? Claro. En el caso de que tengamos un producto que no está... Intento combinar lo que se suele hacer o lo que se hacía antes con lo que nos propones, ¿no? En el caso de que tengamos un producto que está diseñado ya y que el objetivo es entregárselo al mercado, pero tenemos que definir canales, etcétera, ¿cómo podríamos encajar esta metodología dentro de esto, de este objetivo? Vale. Tú tienes un producto, vale, tomamos un ejemplo que así será más fácil, ¿no? A lo mejor de la respuesta. Nosotros tenemos un producto que lanzamos y ha fracasado. Pensábamos que esto iba a ser un cohete a la luna y no ha conseguido tener los volúmenes de ventas que nosotros esperábamos.
Yo lo que haría aquí sería entender muy bien los quiénes que hay detrás del producto, cuáles son esos clientes que nos imaginábamos, revisitarlos y entender muy bien dentro de ese producto cuáles eran los porqués de que esa gente comprara, ¿vale? Los que No es tanto movilizaban. que haya fracasado, ¿eh? El No, caso no, que te me planteaba. estoy inventando, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Vale? Y lo que queremos es, oye, ¿qué hay que hacer? Hay que ponerle nuevas funcionalidades, no se han entendido bien las funcionalidades, no hemos sabido llegar bien a nuestro público objetivo. El business prototyping lo que quiere hacer es una reflexión mucho más interesante de entender si realmente era un problema de canal y era un problema de llegar al cliente o era un problema de producto. Es los dos grandes problemas que vas a tener, pero tienes dos grados de libertad. Si estoy en el canal adecuado o si el producto funciona o no funciona. Y lo que el business prototyping debería ayudarte aquí es a visualizar si tienes un problema de producto o un problema de canal. Entonces, la única forma de ver eso es jugar en todos los canales con distintas campañas que te justifiquen distintas propuestas de valor. Si tú al final lo que ves es que hay un canal que responde muy bien a una propuesta de valor, bingo, parece que el producto no era el problema. Si tú no levantas el producto descomponiendo sus propuestas de valor por todos los canales, ninguno tiene buen CTR y no levanta, tienes un problema de producto. Tu exprimidor de naranjas es una chapuza. No, hostia, es que el exprimidor de naranjas era cojonudo, pues no hicimos bien la comunicación, no buscamos bien el canal, no subimos comunicar bien nuestra Unique Selling Proposition y por tanto nos metimos en el canal de PAE, de pequeño electrodoméstico, de gama media baja y nuestro producto era caro y no se entendía bien la funcionalidad. Hemos cambiado la aproximación con unos copies y buscando un target más premium y de golpe se ha transformado en el exprimidor de zumo de todo este segmento de clientes y bingo, no era problema del producto. Es lo que yo te recomendaría y te serviría el fast prototyping en este caso. Y lo que te recomendaría es que para una próxima vez, antes de lanzar el producto, hicieras esto, ¿no? Es decir, todas aquellas funcionalidades que te imaginas que tendría, las preguntes al cliente antes. Nosotros nos hemos sorprendido muchas veces de estar convencidos que teníamos una USP, una Unique Selling Proposition, que sería la ganadora, y darnos cuenta que ha sido otra, que la poníamos como aquel que dice en lugar 3, 4 de nuestra priorización de post-its, y la otra será aquella mucho más recogida y aceptada por los usuarios. A veces te piensas que el problema más grande de un tío que es un autónomo que se dedica a hacer reparaciones es pagar las facturas, y te dice que el problema más grande no es pagar las facturas, es tener gente y gestionar a sus equipos, porque es lo que realmente le consume más tiempo. Que el pagar las facturas es mucho más sencillo de lo que uno se piensa a priori, ¿no? Y hostia, te inventas un producto que tiene que ayudar a gestionar el día a día de un autónomo que tiene una empresa de reformas y te das cuenta que la funcionalidad primera que tienes que lanzar y que más te va a ayudar a tener usuarios es la gestión de plantilla, que no la gestión de cobros y la financiación y el factoring de facturas, ¿no? Y es realmente lo que te da el insight del business prototyping. Y lo más importante, te permite que si la idea de las facturas era del consejero delegado, le puedes enseñar que tu idea no funciona. ¿Vale? Que esto pasa muchas veces. De por qué tu idea es mejor que la mía. Bueno, pues porque nos lo dicen. Más cosas. Y hemos llegado al final ya, ¿no? Sí, Aleix, la verdad es que yo creo que ya son 1:30 aproximadamente, Sí. efectivamente, son 1:31. Muchas gracias, Marco, por haber hecho esta última pregunta. Yo creo que Aleix nos vuelve a dejar con la sensación y con la realidad de que la innovación es acción, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que más allá de las metodologías, al final necesitamos poder ejecutar lo que estamos diciendo y que para poder ejecutarlo, pues indudablemente esa capacidad para medir y para poder tomar decisiones con datos reales es muy importante, ¿no? Así que, Aleix, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguimos contando contigo como Key Opinion Leader de nuestro vertical de digitalización, muy vinculado a la innovación, indudablemente. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado en esta primera sesión de vuelta de vacaciones y, como os decía al inicio, os invitamos muy especialmente a la sesión que tendrá lugar el 29 de septiembre. Pedro, si te parece, copia en el chat esa URL, ¿no? Que os cuenta un poquito más en qué va a consistir, y encantados de contar con vosotros. Muchísimas gracias a todos.